Conversando con el Tigre. Diálogos. Noticias. Comentarios. Críticas. Clips. Y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero. La tecnología del Tigre está... Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, amigos, desde Conversando con el Tigre. Hoy aquí con un invitado muy especial, como todos nuestros invitados son muy especiales. Y para entrar en materia, de una vez saludamos al doctor Guido Echeverri Piedrahita, senador de la República, un hombre que en su vida pública, cuando es gobernador, y varias veces le escuchamos hablar de la necesidad de la descentralización en este país. Lo escuchamos varias veces. Ahora se le presenta la oportunidad y es el autor de la nueva ley de transferencias aprobada recientemente en el Congreso de la República. Doctor Guido, bienvenido a Conversando con el Tigre. Tigre, muchas gracias. Sí, en efecto, yo fui autor de este proyecto de ley, lo firmamos con varios congresistas y por fortuna tuvo un éxito grande en el Congreso y fue aprobado rápidamente. Esa es una de las cosas que llama la atención, fue aprobado rápidamente, ya vamos a hablar de eso. Pero expliquemos en palabras sencillas, explíquenos a nosotros, los ciudadanos, en qué consiste esta nueva ley y cuáles son sus objetivos principales. Digamos primero que en Colombia el Estado se organiza territorialmente entre la nación, los departamentos y los municipios. Hoy en día el grueso de los ingresos los recibe el Estado Nacional y los menores recursos los reciben los departamentos y los municipios. No obstante que en la Constitución del año 1991 se estableció que de ese total de ingresos que recibía la nación se transferirían a las entidades territoriales un volumen igual al 49.5%. Esa norma se reversó luego y hoy apenas las entidades territoriales reciben el 23% aproximadamente. Sí. Entonces, lo que quiso este proyecto de acto legislativo fue establecer que las entidades territoriales a partir de ahí que recibirían ya no el 23%, sino el 39.5%. Esto implica que las entidades territoriales, es decir, municipios y departamentos, tendrán más autonomía, más recursos para manejar sus propios intereses. Sí, digamos un 39.5 que algunos lo consideran bajito todavía, pero en esa discusión tienen razón quienes se oponían en que se iba a financiar el Estado como tal. Eso es parte de los argumentos de la oposición del proyecto. Yo creo que los que se opusieron, Tigre, con ese argumento no leyeron completo el acto legislativo. Porque aquí, si bien es cierto que se ordena una mayor transferencia de recursos del Estado central a las entidades territoriales, también el Estado central se desprende de responsabilidades que asumen las entidades territoriales y que financiarán con esos nuevos recursos o esos recursos demás que van a recibir. O sea que en síntesis, es una operación de suma cero, en donde el Estado gira más, pero se desprende de responsabilidades, las entidades territoriales reciben más, pero asumen más responsabilidades. Ok, ¿por qué, usted lo decía ahorita, por qué se aprobó tan fácil en medio de un ambiente de oposición prácticamente del Congreso a las iniciativas del presidente? ¿Por qué se aprobó tan fácil? ¿Será por lo que dicen que es que los congresistas entonces van a aprovechar desde sus regiones esa mayoría de recursos? Yo creo que la aprobación rápida de este proyecto de acto legislativo se dio básicamente por la enorme angustia de las regiones que no encuentran tener suficientes recursos para manejar su propio desarrollo. Sí. Uno ve permanentemente los alcaldes de los municipios, de los distintos departamentos de Colombia, los gobernadores de los distintos departamentos, yendo a Bogotá a pedir plata, a pedir recursos, a pedir permisos para todo. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, una cantidad de funcionarios territoriales, alcaldes, gobernadores, dicho de forma coloquial, con la ponchera pidiendo recursos en Bogotá para poder hacer las obras que aquí se requieren y sobre todo para poder tomar las decisiones. Aquí lo que se pretende es que las entidades territoriales sean dueñas de su propio destino y eso implica tener más recursos para manejar su desarrollo a tono con el mejor conocimiento de las realidades regionales y locales que se tienen desde las gobernaciones y desde la alcaldía. No obstante haberse aprobado la ley, pues quedó sujeta también su aplicación a la expedición también de una ley de competencias, es decir, que podría ser como el freno a la inversión de esos recursos, especificando cómo se van a invertir
valga la redundancia. ¿Qué hay de esa ley? Exacto, un poco de respuesta, Tigre, a las críticas que usted mencionaba ahora de ciertos centros de pensamiento, de ciertos tecnócratas que decían que no era conveniente para el país transferir recursos sin que se definieran claramente las competencias que asumirían esas entidades territoriales. Por esa razón se dijo en un artículo del acto legislativo que no se transferirían los recursos hasta tanto no quedaran claramente establecidas las competencias y las obligaciones que asumirían esas entidades territoriales. Y estableció un término de un año para efectos de que el Congreso estructure y estudie y discuta este proyecto de ley que esperamos complete ese círculo virtuoso que requerimos en el sentido de que haya más recursos para entidades territoriales y a su vez más obligaciones y más capacidad de decisión. Aquí hay dos cosas fundamentales que eso también fue parte de las críticas, quienes decían, no, pero es que esa plata de más la van a manejar los gobernadores, los alcaldes con los congresistas, o sea, va a haber más corrupción. Eso, pues, no es nada raro lo que pasa en el Estado, porque si no se la roban en la nación, entonces la roban en las regiones, pues se dice. Esa ley de competencias, ¿quién la haría? ¿Quién la fabricaría? ¿Quién la redactaría para que se convierta en un freno y un filtro para el buen uso de esos recursos de más? En este momento y bajo el liderazgo del Ministerio del Interior se está integrando una comisión técnica compuesta por académicos, por empresarios, por dirigentes del Congreso, para efectos de estructurar una muy buena ley de competencias que no solamente implique la definición de aquellas obligaciones que se transfieren a las entidades territoriales, sino el establecimiento de claros instrumentos de control que impidan que esa corrupción, que tememos con razón, se vaya a dar en las entidades territoriales como se viene dando a nivel nacional. Pero hay un tema muy importante, Tigre, y es que si los recursos los manejan en entidades territoriales más pequeñas, la gente tiene más posibilidad de controlar, y en la medida en que haya unos buenos sistemas de control social, en la medida en que haya unos buenos sistemas de información, será la administración más transparente y la gente sabrá en tiempo real cuántos recursos invierten, en qué se invierten y cómo se invierten. Precisamente esa ley podría dar la entrada, podría fijar o establecer, digamos, algunos mecanismos de participación ciudadana como veedurías, comités de vigilancia, qué sé yo, que ayuden a ese control. Sí, la ley de competencias trae obligatoriamente un fortalecimiento de los sistemas de control ciudadano y obviamente una reconfiguración de los organismos de control que hoy existen. Me refiero básicamente a las contralorías departamentales y municipales, que tengan que adaptarse con rigor a estas nuevas realidades derivadas de más obligaciones de las entidades territoriales. Y se plantea hasta la posibilidad de que entidades privadas puedan controlar también la manera como se usan y se ejecutan los recursos. Senador, usted acaba de mencionar un ente muy importante, la Contraloría. Pero ¿cómo esperar que haya un control cuando esos contralores son elegidos por el sector político? Los contralores municipales por el Consejo, los departamentales por la Asamblea. ¿Cómo esperar garantías de eso? Exactamente, aquí lo que tiene que plantear esa ley de competencias es la existencia de unos sistemas de control mucho más robustos que impliquen, por ejemplo, la transformación de las contralorías, del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal, para efectos de que ellas cumplan con mayor eficiencia sus tareas, que hoy son bastante críticas en términos de lo que están haciendo. De tal manera que aquí es una buena oportunidad de reformar no solamente el sistema de transferencias, el sistema de competencias, sino también el sistema de controles. Ok, bueno, volvamos a la ley de transferencias. Ya quedó explícito que comienza a funcionar apenas se tenga la ley de competencias. Tengo entendido que pues esto también será gradualmente. Expliquemos cómo era ese mecanismo. Sí, será gradual, Tigre. Del 23 al 30. Exactamente, un poco también para atender las críticas de estos centros de pensamiento y de algunas personas que tenían temores con la aprobación de este acto legislativo. Se estableció que su aplicación sería gradual. O sea, vamos a incrementar las participaciones en los ingresos corrientes de la nación, de departamentos y municipios, hasta el 39.5%
arrancando desde el momento en que esté en vigencia la ley, por 10 años, gradualmente hasta completar ese monto de 30%. ¿Gradualmente es cada cuánto cada año? Cada año unos 5.7%, 6% aproximadamente. Bueno, finalmente sobre este tema, senador Guido, ¿cómo resume usted ese beneficio de esta ley para nosotros los ciudadanos de a pie? Primero que habrá diagnósticos mucho más precisos derivados de la cercanía de las autoridades locales y regionales con la comunidad. Habrá mayor nivel de control de las comunidades a la inversión y ejecución de los presupuestos. Se podrán tomar decisiones más autónomas y tener que pedirle permiso a Bogotá. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué hace el Estado Nacional haciendo parques en las localidades? Haciendo vías terciarias, haciendo polideportivos, definiendo qué tipo de infraestructura escolar se puede ampliar o mejorar. Esas deberán ser competencias directamente de las entidades territoriales que definirán ese tipo de obras, a más de las que plantea la propia Constitución, que son las que tienen que ver con salud, con educación, con saneamiento básico, en donde las entidades territoriales podrán tomar sus propias decisiones sin tener que pedirle permiso a Bogotá. Bueno, sobre este tema, a buen recaudo, una buena noticia para el país, una autoridad del doctor Guido como senador, muy válido, un buen aporte para el país definitivamente. Cambiemos de tercio porque no puedo desaprovechar esta oportunidad, senador, como dicen los torianos, cambiemos de tercio. ¿Usted qué opina de esa nueva posición, nueva desde el gobernador, y que fija su posición oficial del alcalde de Manizales, el gobernador de alcalde de Manizales, frente a la concesión a autopistas del café? Usted fue muy crítico y habló muy claro en la reunión pasada, cuando estamos a puertas de una nueva reunión donde viene el gobierno a exponer su posición frente a esa IP Conexión Centro de Autopistas del Café, pues para esa nueva concesión. Y la propuesta de ellos es que se quite solamente el peaje de Pavas, cuando la región está pidiendo que quiten 3 y que se incrementen los de Tarapacá 1 y 2 para compensar. ¿Usted qué opina de esa propuesta? No, yo creo sinceramente, y con todo respeto por esa decisión que tomaron el alcalde y el gobernador en conjunto con algunos gremios, creo que se quedaron cortos. Aquí hay una gran oportunidad. Autopistas del Café terminan en 2027. O sea que tiene que darse una reconsideración en torno a cómo se va a seguir manejando esa concesión y a sus fuentes de financiación. Yo creo que más allá de quitar un solo peaje, hay que quitar 3 peajes. Nosotros hemos asumido en Caldas el mayor costo de los peajes que corresponde a Autopistas del Café. Caldas paga el 46% del total de los peajes que se recaudan en el eje cafetero, y eso no es justo. Yo plantearía, como se dijo desde un comienzo, que se quitaran 3 peajes, porque no hay ninguna justificación que existan 3 peajes en el área metropolitana. Eso nos está creando gravísimos problemas de competitividad, sobre todo en esta zona del centro sur del departamento de Caldas, que tiene que asumir los costos derivados de ese número de peajes y de ese costo desequilibrado que tenemos con respecto al resto del eje cafetero, de tal manera que este debate se continúa. De hecho, estamos preparando un debate en el Congreso de la República, en la Comisión Sexta, para mirar ya con el gobierno directamente qué tipo de solución se le dará a esto, con ocasión de la conclusión de la concesión y con ocasión de la petición que hace esa concesión de continuar con la IP Calarcá en el norte del departamento del Valle. Importante posición del senador Guido, e importante contar con ese apoyo allá en el Congreso de la República para este tema tan espinoso de la región. Y finalmente, doctor Guido, quiero compartir con usted entre notas, y es la buena noticia que tiene que ver con la batalla jurídica que acaba de ganar la industria licorera de Caldas en cabeza del gerente Diego Angelini Esquiceno, frente a tumbar ese monopolio de los licores, el mercado de los licores, no tanto el rentístico, los mercados de licores en el país. O sea, se acaban las fronteras para el aguardiente puede llegar de un lado al otro, se puede vender en cualquier departamento, y especialmente frente al aguardiente amarillo que trataron de frenarlo de alguna manera. ¿Usted qué opina? Que fue gobernador, que fue presidente de la
Fonte de Tierra Licorera y que también estuvo al frente de este tema. Sí, este pleito lo empezamos casi desde la época Tigre. Yo me alegro mucho que la Corte haya tomado la decisión que tomó. Creo que es consecuente con los tiempos modernos. Hoy en día estamos en épocas de libre mercado. Ese era un sistema anacrónico que tenía Colombia para efectos de regular la comercialización del aguardiente. Creo que esto le conviene al departamento de Caldas, naturalmente a la licorera y obviamente al país que se quita encima esa traba que tenía para efectos de un mercado libre, que es el que está hoy en día en cualquier escenario del mundo. Bueno, muy bien, senador, muchas gracias. 3 temas importantes: la ley de transferencias, la posición frente a la nueva propuesta de conexión IP, conexión centro para la autopista del café, y esta batalla jurídica del libre mercado de los aguardientes en Colombia. Senador, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros para los seguidores de la 23 y de otras instancias en este medio. Muy amable usted, Tigre, muchas gracias. Un saludo para todos. Claro que sí, aquí en Conversando con el Tigre, nos vemos luego con más temas de ciudad. Chao, chao. Conversando con el Tigre. Diálogos. Noticias. Comentarios. Críticas. Clips. Y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero.